Gracias por seguir con nosotros. El reciente atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe y varios ataques que la Fiscalía de Colombia calificó de terroristas y que dejaron por lo menos a 2 policías muertos, se han sumado a las denuncias de la oposición de que el presidente Gustavo Petro estaría violando la Constitución. Concretamente, los partidos de oposición dicen que Petro firmó lo que llaman un decretazo para convocar a una consulta popular con la que pretendía aprobar su reforma laboral sin el aval del Senado, como lo requiere la Constitución. La reforma fue aprobada en el Senado y ahora pasa por un proceso de conciliación con el Congreso, con la Cámara Baja del Congreso. Tenemos con nosotros al ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti. Vamos a escuchar su lado de la historia y después vamos a hablar con la directora de una importante organización de derechos humanos que dice que Colombia está en una deriva autoritaria. Vamos con el ministro del Interior. Ministro, gracias por estar con nosotros. Ministro, bueno, la oposición, como decíamos recién, dice que el presidente Petro se está saltando la Constitución para convertirse en un dictador. Dicen, por ejemplo, que acaba de firmar un decretazo para una consulta popular a pesar de que el Senado se lo había prohibido. ¿Qué responde usted a las críticas de que Petro se está saltando al Congreso y a la Constitución? A ver, de que eso es una gran mentira. Usted que ha cubierto varios análisis de varias dictaduras en el país o de autoritarismos en América Latina, usted encuentra que un dictador es aquel que saca el ejército, que no da garantías judiciales, arrestos sin órdenes judiciales, ejecuciones extrajudiciales, censura a la prensa, detenciones, etcétera. Nada de eso ha pasado aquí. No pueden decir que alguien es autoritario o dictador cuando está convocando al pueblo para que participe. Lo que se quiere aquí es que el pueblo exista una comunicación, una participación ciudadana del constituyente para decidir sobre unos derechos laborales. Nadie puede decir que uno quiere ser dictador cuando está apelando a la Constitución. Resulta que la Constitución aquí dice que cuando hay que dirimir un problema entre el Ejecutivo y el Legislativo, entonces dirime el pueblo. Y eso es lo que queremos, que el pueblo decida sobre sus derechos laborales. ¿Qué sucedió en el Senado? Que hicieron 6 trampas, 6 jugaditas, que lo único que conlleva es a romper la Constitución, a violar la Constitución en su espíritu democrático. Hecho esto, es por eso que decimos que el Senado no se pronunció y por lo tanto se saca el decreto para convocar, que tiene que sacarse sí o sí el decreto para convocar en cualquier situación. Bueno, ministro, pero el hecho concreto es que la Constitución de Colombia dice que las consultas populares son válidas, pero siempre y cuando tengan el aval del Senado. Y esta vez el Senado, en un principio por lo menos, rechazó eso, pero ustedes siguieron adelante. Entonces, ustedes pueden decir que no les gustó la decisión del Senado por H o por B, pero la Constitución es la Constitución, la ley es la ley. Si la ley dice que el Congreso, en este caso el Senado, tenía que dar su apoyo, ¿no tenían ustedes que seguir el dictado de la Constitución? La ley también dice que si el Senado no ha tomado una decisión o no se pronuncia favorable o desfavorablemente, el presidente de la República puede convocar. Y resulta que hay unas claras violaciones a la Constitución. Entonces usted dirá, entonces usted es el juez que está determinando si hubo violación o no. La Constitución y la ley prevé que el presidente de la República pueda objetar una ley aquí o un pronunciamiento del Senado debido a que fue inconstitucional. Bueno, la oposición y varios grupos defensores de derechos civiles dicen que esa es una interpretación tramposa de la Constitución. Pero vayamos al tema de fondo, ministro. El tema de fondo es la sugerencia o la aseveración del presidente Petro de que llamaría a una asamblea constituyente en el caso de que las Cortes tumben su propuesta de consulta popular. El temor de fondo de muchos críticos es que Petro se va a querer perpetuar en el poder. ¿Cuál es su respuesta a eso? Porque en el pasado Petro mostró algo parecido a unas tablas de la ley prometiendo que no iba a convocar a una constituyente. Ahora de repente dice que sí, que la quiere hacer. Bueno, a ver, lo que está sucediendo en el país es que hay un gran malestar en la sociedad, bastante alto contra la clase dirigente, contra los políticos, y me incluyo ahí, y contra lo que es la clase dirigente. Es un malestar social en el cual se ha visto en
varias y diferentes manifestaciones que ha convocado el propio presidente, manifestaciones de 80.000 personas en Bogotá, de 20.000 más de 20.000 en Barranquilla, otras 15.000, 20.000 en Cali, y son manifestaciones de un presidente que está llegando a su tercer año. Le digo esto es porque lo único que se ha querido es buscar que el pueblo se pronuncie. Eso no es propio de ningún dictador. Los dictadores no les gusta que la gente se pronuncie, las marchas, las manifestaciones. Nosotros queremos que se pronuncie sobre qué, sobre unos derechos laborales que actualmente hoy no tiene el pueblo colombiano, que actualmente hoy padecen y hacen que el trabajo sea digno, indigno y no sea decente. Eso es todo lo que ha pasado. Y el Senado, solo con el objeto de querer golpear al presidente de la República, entonces lo único que ha hecho es bloquear, y es un bloqueo institucional lo que ha hecho el Senado de la República. Por eso quisimos ir a la Bueno, constituyente. Entonces, ministro, cuando nos bloquean ahí, hay otra vía que también es la Asamblea Constituyente. Con esto le quiero decir que es muy claro que se va a hacer es para que la Asamblea Constituyente esté lista cuando el presidente se esté yendo, para que ese malestar se pueda canalizar en una nueva constitución, en unos nuevos gobernantes que sean capaces de hacer la constituyente. No es para el presidente quedarse, no es para que él saque fruto de esa constituyente. Se queda ahí cuando él se está yendo. muy interesante, ministro, pero mi pregunta era si el presidente no está incumpliendo su promesa cuando mostró esas tablas de los 10 mandamientos diciendo no voy a convocar una asamblea constituyente. Y si está incumpliendo con esa promesa, ¿cómo puede darle seguridades a los ciudadanos colombianos de que no va a incumplir con su promesa de no presentarse un nuevo mandato contra lo que dice la Constitución? Él no es que esté muy contento siendo presidente como para decir que se va a quedar 4 años más. Desde que estábamos en campaña, yo fui jefe de campaña, siempre se decía que él estaba queriéndose quedar en el poder y que se iba a quedar como Chávez en Venezuela. Eso nunca ha ocurrido así. No hay un solo síntoma de que haya reflejado de que él haya querido quedarse en el poder. Entonces, cuando usted habla de la Asamblea Constituyente, era que se estaba refiriendo que no iba a ser una Asamblea Constituyente para quedarse en el poder. Antes de seguir con el ministro del Interior de Colombia, veamos lo que nos dijo sobre estos temas la directora para las Américas de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, Juanita Gobertus. Juanita Gobertus, gracias por estar con nosotros. Bueno, Juanita, el ministro del Interior, Armando Benedetti, nos acaba de decir que tanto la consulta popular como la asamblea constituyente que ha propuesto el presidente Petro son plenamente legales. Ustedes, al igual que los principales partidos opositores, han dicho que lo que hizo Petro viola la Constitución. Explíquenos, por favor, sus argumentos. Andrés, el artículo 104 de la Constitución colombiana es muy claro. El presidente puede convocar una consulta popular, pero siempre que se haya dado antes un concepto favorable del Senado. Ese paso no se ha dado. El presidente está convocando una consulta popular sin cumplir con un requisito constitucional. Ese es, a todas luces, un atentado contra el Estado de Derecho. Tristemente, cuando nosotros y otros hemos resaltado que ese es un problema que es contrario al Estado de Derecho, lo que hemos recibido es un ataque del presidente diciendo que es un Estado soberano que no debe recibir críticas. Ese es el argumento que típicamente usan gente como Maduro o Bukele para refutar nuestros argumentos cuando documentamos restricciones al Estado de Derecho y violaciones a derechos humanos. ¿Y en el tema de la constituyente? La Constitución de 1991 en Colombia contempla mecanismos de reforma. Lo que está planteando el gobierno Petro es regresarse a un Estado constitucional, en la anterior Constitución colombiana, la de 1886, que no tenía mecanismos de reforma, y entonces inventarse un procedimiento extraconstitucional de reforma. Hoy ese escenario no tiene cabida en Colombia porque la Constitución colombiana tiene unos vehículos para reformarse y el presidente se los estaría saltando. Juanita Gobertus, muchas gracias por tu tiempo. Señalemos que el 17 de junio el Senado colombiano aprobó la reforma laboral que ahora tiene que pasar a conciliación con la Cámara de Representantes. Petro dijo que hasta que esa conciliación no se dé, el decretazo sigue vigente. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con el ministro del Interior de Colombia. No te vayas, ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, sobre la crisis política y la ola de violencia que están sacudiendo su país. Sigamos con la entrevista. Ministro, hablemos de la violencia. Después del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe, hubo otros ataques con bombas y armas de fuego que mataron a 10 personas. Ataques que la Fiscalía calificó de ataques terroristas. Usted dijo en algún momento que podría haber una conexión entre estos hechos de violencia. ¿Qué ha sabido usted desde entonces? O sea, ¿hubo un plan coordinado? Y si fue así, ¿de quién? Como ministro del Interior asisto a los consejos de seguridad, por lo tanto no puedo dar muchos datos, ni muchos pormenores, ni hacer algunas infidencias, pero sí le puedo decir que el atentado del 7 de junio contra el senador Miguel Uribe y los atentados de terroristas que están pasando en el suroccidente del país tienen alguna relación y que a su vez ellos tienen relación con mafias internacionales que están atacando al país y al gobierno. Pero, perdón, ministro, ¿hay algún dato concreto que avale esa hipótesis? Si los hay, no es el momento de darlos ni cómo revelarlos, pero sí los hay. De hecho, tiene que ver mucho con las disidencias de la FARC. Hay un señor que se llama Iván Mordisco aquí, que es el que ha venido perpetrando todos esos hechos desde el suroccidente del país. En estos días recientes se habló de la mafia ecuatoriana, se hablan de otras, los albaneses, se hablan de varios que tienen que ver entre los ecuatorianos y los albaneses. Creo que estoy hablando de más, pero con esto le puedo seguir diciendo que estos hechos que le estoy diciendo, estos actores se desarrollan dentro de una hipótesis que se está desarrollando, que es dentro de la hipótesis, pero las indicaciones y las informaciones que se siguen teniendo parece todo ser ligado a ese tipo de actos. Ministro, un tema incómodo, pero que ha causado mucho estupor en Colombia, ha sido las cartas públicas del ex canciller Álvaro Leiva diciendo que el presidente Petro y usted tienen problemas de drogas. Usted ha reconocido su lucha personal contra la adicción, pero el presidente Petro ha negado que ese sea el caso de él. ¿El gobierno ha descartado totalmente una prueba de drogas al presidente o esa posibilidad todavía existe? A ver, primero que todo, sí, yo acepté, creo que fue como en septiembre del año pasado, ya hace como 2 meses o algo así por el estilo, acepté que yo estuve en un proceso de rehabilitación en México en septiembre del año pasado, con lo cual mi vida ha cambiado para hallar desde cualquier punto de vista el volver a reencontrarse uno desde pequeño que te desestabilizó para haber llegado a eso, ayuda a que y ojalá estas palabras ayuden a los familiares, sobre todo de las personas que tienen problemas de adicción, que esto se soluciona con mucho amor, no es solamente de voluntad, que solo no se puede y que si lo rodean y enseñan que es una enfermedad, porque es una enfermedad, es muy posible que se pueda seguir adelante y que se pueda de alguna otra forma mejorar todo su entorno familiar y social. Al mismo tiempo, Leiva lo ha hecho con el presidente de la República y este no es el caso del presidente de la República, no tiene ningún problema de eso. Es más bien, si usted ve todo es un tema como personal, a él lo suspenden de la Cancillería, lo sacan por un tema de una contratación de unos pasaportes, que no es el tema de evaluar ahora, no estoy diciendo que sea sospechoso de eso, pero esa es la razón por la cual sale de la Cancillería, porque la Procuraduría es quien lo suspende. Y entonces, pues cuando se acaba el proceso, él quiere volver, el presidente determina que no es el momento de volver y de ahí viene toda esa diatriba y todos esos inventos. E insisto, el presidente de la República no tiene ningún problema, como el cual yo he reconocido. Entonces, ministro, si interpreto bien su pregunta, no va a haber una prueba de drogas. No creo que es necesario. Me parecería bastante vil que alguien se sometiera porque alguien que ha sido vil quiera que se haga un examen de drogas. Finalmente, ministro, usted fue embajador de Colombia en Venezuela al principio del actual gobierno del presidente Petro. ¿Cómo ve usted a Venezuela después de las elecciones legislativas del 25 de mayo que fueron boicoteadas por la oposición por considerarlas un chiste? ¿Cómo ve usted a Venezuela? Yo siempre he dicho que el tema de Venezuela
hay que abordarlo desde, permítame la expresión, desde una negociación política de los principales actores políticos internacionales, de lo que tiene que ver con sus países que son vecinos y sobre todo, claro, de la oposición. Pero es que la oposición como tal no existe. Yo entiendo que usted no puede tratar de buscar sacar a alguien con base a la fuerza diciendo o se va preso o termino con su vida. Y por lo tanto yo creería que hay que buscar los canales siempre de negociación, de transición, sobre todo esta palabra es clave, de transición, para que se vuelva otra vez a buscar que haya unas elecciones que den garantías para absolutamente todos. Pero, ministro, usted dice que la oposición en Venezuela no existe, pero ¿cómo puede existir si está prohibida, si sus principales dirigentes están encarcelados o exiliados, los principales partidos opositores intervenidos por el gobierno? No lo dije de forma peyorativa, no lo dije para descalificar a nadie. Lo digo porque ellos siempre han tenido problemas para organizarse y de liderazgo. En eso usted tiene razón. El hecho de que María Corina no haya podido ser la candidata debido a un papeleo, déjeme decir esa expresión, es posible que no se haya visto bien ni sea lleno de garantías ese proceso. A eso es lo que me quería referir. No lo dije de forma descalificatoria. ¿Usted hablaría por Zoom con María Corina Machado en este momento? Sí, claro, yo estoy dispuesto a reunirme y el presidente está dispuesto a reunirse con todas las personas y déjeme decirle que lo ha hecho. No se ha hecho público, pero él se ha reunido siempre con las personas de la oposición para brindar garantías, con personas que están detenidas dentro del país de Venezuela, buscando que esas personas tengan sus derechos y sus garantías y sobre todo buscando la libertad. Eso se ha hecho y el presidente siempre ha estado en esa actitud y en esa frecuencia y en ese actuar. Ministro Benedetti, gracias por su tiempo.